Vamos a dar ahora la bienvenida al secretario general de CEAT, Ramón Estalella, que va a moderar una mesa de muy alto nivel en el que se va a hablar de por qué el sector hotelero es interesante para los inversores. Muchas gracias. Ana, ¿dónde me...? Bueno, buenas tardes a todos los que estáis aquí y buenas tardes también a todos los que están en streaming. Y también, ya aprovecho para decir buenas tardes a todos los que lo van a ver en el futuro. Estaba comentando ahora, tanto a Juan como a Bruno, a Marc todavía les había dicho, que esta conversación que vamos a tener hoy, la vamos a tener, aparte en la página web de la Confederación Española de Hoteles y del ITH, vamos a utilizarla a lo largo del tiempo para poder hacer algún artículo de fondo y que nos puedan ver el tema de las opiniones, ¿vale? La mesa la hemos querido llamar el sector turístico en el punto de mira del inversor. En ese momento España, los datos que nos están dando, es que el sector inversor sigue todavía muy interesado en España. Pero antes de hablar del contenido, voy a presentar a las tres personas que están hoy aquí con nosotros, que tengo la fortuna de los tres de conocerles desde hace mucho tiempo y han sido seleccionados por su enorme capacidad para entender las dos partes, el punto de vista del inversor, el punto de vista del que vende y el punto de vista, sobre todo, también del cliente. El primero a mi izquierda tengo a Bruno Allais, al cual le conozco desde que estaba trabajando en Mazars. Ha trabajado mucho tiempo en consultoría, mucho tiempo en transacciones, ha estado gestionando muchas de las transacciones hoteleras que se han hecho en nuestro país y ha estado asesorando a las dos partes. Ha asesorado al que quería invertir y ha estado asesorando también al que quería vender, ¿no? Bruno es buen amigo, Bruno ha estado también viviendo en Inglaterra, tiene también la perspectiva del inversor internacional, la cual en muchas ocasiones pues, nos da una visión un poco distinta a la inversión que tenemos desde España. Bruno hoy trabaja en una empresa que se llama Cushman & Wakefield, que he aprendido a decirlo, él lo llama de otra manera, pero sobre todo, digamos, es un poco como el asesor boutique, vamos a llamarle, de que se remanga y se mete dentro de una compañía con esa capacidad. En segundo lugar tenemos a Marc Molas. A Marc también tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchísimo tiempo, porque Marc, a pesar de ser hijo de Juan Molas, presidente y fundador de CEAT y del ITH, yo le conocí pues cuando empezó a trabajar, sobre todo porque su padre me hablaba de él, hace ya 18 años o 20 años, ¿no? Pero Marc siguió junto a África un proyecto muy, muy especial, Planet, y desde Planet empezaron también, como también empresa boutique, que luego fue absorbida por Deloitte, ¿no? Correcto. Deloitte, una de las Big Four, que hace muchas cosas, pero que Deloitte yo creo que de una forma muy inteligente quisieron crecer, no solamente a base de tener un crecimiento orgánico, sino a base de comprar o adquirir o llegar a un acuerdo con una empresa que tenía todo el know-how, tanto de los clientes, y yo creo que además ha sido bueno para Deloitte el hecho de crecer de forma doble, porque Deloitte tiene unas herramientas fiscales, tiene unas herramientas de conocimiento estratégico,
pero necesitaban el conocimiento directo del sector. La llegada de Marc y sus socios a Deloitte la ha puesto en el mapa. Estábamos justamente hablando de la última gran transacción de la que han tenido ellos, Aire, que ha sido hecha pues 2 días antes de Fitur, y que tienen también un enorme conocimiento de empresas grandes y empresas pequeñas, ¿no? En último lugar, Juan Garnica, Savills. Yo le conocí cuando estaba en Aguirre y Newman, antes de que tuvieran que sumar nombres a la gran. Juan lleva muchísimo tiempo, llevas 20 y tantos años metido en el sector hotelero. Hacéis un gran informe que es la Biblia un poco de los inversores en nuestro país, y además estáis intermediando, habéis intermediado, habéis puesto en el mercado y habéis asesorado no solamente a eso, sino también habéis asesorado una parte de lo que va, creo también me gustaría que fuera la conversación de hoy, que es cómo preparar un activo o cómo preparar a un inversor que quiere llegar a nuestro país para decirle lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Son, digamos, 3 empresas, 3 personas con conocimiento del sector que en algunos casos pueden ser competidores, pero en otros también tenéis el micronicho de separación. Y yo os voy a hacer una primera pregunta. Voy a hacer unas preguntas digamos, pero un poco a todos, en el orden que os parezca, porque viendo cómo está el sector y viendo cómo está el sector hotelero después de la pandemia, un sector que, si nosotros en este Fitur de enero 2020, hace ya 2 años, alguien nos hubiera dicho que iba a caer un 25% la demanda, y os hubiera hecho una pregunta al aire de cómo hubierais pensado qué porcentaje del sector iba a desaparecer con una caída del 25% de la demanda, seguro que me hubierais dado una respuesta que hoy no os voy a preguntar. Pero si os hubiéramos dicho que iba a caer la demanda al 100% y que incluso iba a estar prohibida la actividad durante un tiempo, que si el sector iba a ser capaz de sobrevivir, me imagino que la respuesta hubiera sido que no, que el sector, con una caída del 100% de la demanda, era imposible, que se hubieran prohibido los viajes, que hubieran prohibido los aviones. Me hubiera seguramente comentado que aquello iba a ser imposible, ¿no? Pero hoy estamos analizando, y lo primero que os voy a preguntar antes de ver si el sector sigue siendo atractivo y en qué segmento de mercado, es cómo ha afectado el COVID a las inversiones y qué lección hemos aprendido, si hemos aprendido alguna lección después de la caída de la demanda. En primer lugar, te voy a preguntar a ti, Bruno. Bien, a ver, y en esto creo que estaremos todos muy alineados. A partir de marzo del 2020 el teléfono no dejó de sonar y principalmente eran fondos e inversores que estaban esperando que hubiesen grandes descuentos en el sector hotelero español. Y no ha sido así. Entonces fue en marzo, dijimos, vamos a ver cómo evoluciona y cómo llega Semana Santa, porque a lo mejor esto no deja de ser un resfriado, que no lo fue evidentemente. Llegó Semana Santa y la cosa iba peor, llegó el verano y iba peor y no nos hemos recuperado, ¿no? Entonces, lo que es muy importante es destacar que el sector propio, o sea, tanto propiedad como gestores, han sabido aguantar, y esto es quizá una de las cosas que hemos aprendido, que a nivel de precio de venta de unidades alojativas no ha habido grandes descuentos en el sector hotelero. Y esto es debido a varias razones. Una, porque hemos tenido unos años 17, 18, 19 relativamente buenos, y esto también da una confortabilidad a los propietarios y propietarios operadores, que en España tenemos un porcentaje muy alto de propietario operador también, con lo cual la Propco y Opco van unidas, y luego pues evidentemente porque ha habido las ayudas sea ICOs, sea ERTES, y luego ayudas directas que también ha habido ciertas en algunas comunidades autónomas. Por lo cual esto ha dado también una cierta tranquilidad. ¿Qué hemos aprendido? Pues que el sector es ultra resiliente, que esto es bueno también porque esto da una cierta tranquilidad al inversor, y el que compra ahora pues tiene un recorrido todavía. Esto es un poco la visión. Muy bien, Marc. Tú te preguntaría respecto a lecciones de la pandemia, me voy a centrar en un tema concreto. ¿Quiénes son los que mejor han resistido desde tu visión y los que no han resistido? Marc es, al mismo tiempo, todo esto tiene intereses en un producto muy concreto que es Hostel. Lo puedo comentar, que sí sé que ha resistido muy bien. Pero si tuvieras que hablar con un inversor y te hiciera esta pregunta,
ante este problema, ¿qué es lo que mejor ha resistido y qué crees que es lo que ha tenido más dificultades? Yo creo que el sector hotelero español estaba más ordenado y era mucho más robusto de lo que muchos se pensaban antes del COVID, ¿no? Es decir, las llamadas a las que se refería Bruno, en muchas ocasiones se basaban en la creencia de muchos inversores de que esto se iba a desmoronar, ¿no? Y de que se iban a encontrar duros a 4 pesetas, ¿no? Y la realidad es que la gran mayor parte de las empresas de este país, empresas turísticas, son familiares y eran empresas que estaban relativamente, en general, relativamente bien ordenadas. Entonces, para mí el sector sale reforzado en su conjunto. Más que hablar de ganadores y perdedores, yo hablaría del sector. El sector sale reforzado porque ha demostrado que después de 2 años de muy complicados, prácticamente no hemos visto ni un hotel cerrado, definitivamente me refiero, ¿no? Que decía, ¿cuántos hoteles desaparecerán? Prácticamente ninguno, ¿no? Es verdad que se ha transaccionado mucho como consecuencia de la necesidad de obtener liquidez o como consecuencia de la necesidad de ordenar mejor los portfolios, ¿no? Pero para mí el gran beneficiado, el gran ganador, si se puede hablar de alguna manera entre ganadores y perdedores de la desgracia del COVID, ha sido el sector. Y después, en segundo lugar, se ha puesto de manifiesto la gran necesidad de reformar constantemente y de transformar los productos y de mejorarlos, y se está haciendo un enorme esfuerzo inversor. En España se están invirtiendo centenares de millones de euros actualmente en transformación de productos en un momento en el que el racional de inversión nos podría hacer pensar que no es momento de arriesgar, ¿no? Por tanto, el sector es el gran ganador para mí del COVID. Muy bien. Tú, Juan, que vosotros también representáis a fondos, representáis a inversores, cuando llega la pandemia, y esta va a ser la única pregunta que vamos a hablar de la pandemia, porque yo creo que tenemos que aquí hablar en el futuro, y esto creo que es un tema coyuntural, cuando hablabas con tus fondos, ¿qué les contabas? Es decir, cuando les habíais animado a participar en determinados productos, les habíais animado les habíais hablado de precio, les habíais hablado de operaciones, habíais hecho los due diligence, y resulta que aparece esta pandemia. Una vez que ha pasado el tema, ¿qué cosas crees que son aquellas que hemos podido aprender para, una vez que ha caído la demanda, de qué productos son más resistentes? Ya no estoy hablando ahora, que luego hablaremos de qué es lo que más le interesa al inversor, el activo prime, no prime, sino vosotros qué habéis visto en estos 2 años que han enseñado sobre la inversión hotelera. Bueno, primero Ramón y TH, muchas gracias por tenernos, ¿no? Decías antes que somos en cierta manera competidores, pero también aprendemos mucho de juntarnos, que no nos juntamos lo suficiente muchas veces, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia, creo que todos aprendimos, aparte de a manejarnos por los nuevos sistemas de comunicación, Teams y demás, con cierta dificultad al principio. Creo que los primeros que recibimos, o creo que será más o menos para todos igual, los primeros que llamaron fueron los bancos, ¿no? Preguntando a ver cómo lo veíamos. Los inversores, yo creo que anticipaban, como decía Marc, una situación mucho más de distrés, ¿no? Una caída brutal. Decías tú antes, ¿cómo veríamos en el 2020 a principio una caída de la demanda del 25%, ¿no? Catastrófica, no asumiríamos la supervivencia de la industria. De hecho, en la crisis anterior, en la crisis financiera del 2009-2010, creo que la bajada fue alrededor de un 20 o un 30%, y ya nos parecía que no habíamos vivido nada parecido, ¿no? La caída del 80% que hemos tenido en España en el 2020, pues ha sido dramática. ¿Qué hemos aprendido? Que tenemos un sector muy fuerte. Estoy de acuerdo con Marc, el gran beneficiado ha sido el sector. ¿Cuál es el consenso de recuperación? Que primero se va a recuperar el ocio, cosa que antes nadie apostaba por el ocio. Somos, como país y como operadores y las empresas españolas, las precursoras de los resorts a nivel mundial, ¿no? Y finalmente el inversor institucional ha visto esa fortaleza. Con lo cual creo que hemos aprendido verdaderamente a valorar que el leisure es la gran potencia turística para el futuro.
la resiliencia del sector y la fortaleza de nuestros jugadores. Ha habido muchas ayudas, como decía Bruno, pero realmente lo que hay es unos empresarios detrás que han sacado los negocios adelante con casi 2 años sin ingresos, ¿no? Con ayudas, con apoyo, pero verdaderamente creo que tenemos un sector muy fuerte y una industria muy atractiva, ¿no? Toda esta demanda contenida, que ahora es lo que tenemos que mirar, es yo creo que la oportunidad, y es la oportunidad que se está viendo ahora. A mí, si me permites, ya que abrimos debate, sobre el punto que ahora comentaba Juan, se ha visualizado por primera vez el valor del vacacional, curiosamente, ¿no? Cuando hace unos años solo querían Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, San Sebastián y Sevilla. Bueno, seguimos un poquito en esas, ¿eh? Sí, pero lo que hemos visto en las transacciones es que en muchos de los casos el operador se queda, que es un operador español, y lo hemos visto, pues Tripapolo, NH Calderón, Selenta, o sea, la gestora, que esto es buenísimo, es una demostración de lo bien que lo hace el sector hotelero, vacacional o urbano, pero español, esta experiencia que tiene. Con lo cual, el inversor, estamos yendo a una tendencia anglosajona, que es la separación de la gestora, que es de las piedras, la OPCO de la PropCo. Y esto es lo interesante, que no iremos a un extremo anglosajón, ni nos quedaremos en lo que estábamos, que era hotelería familiar propietaria de su hotel, ¿no? Esto ya no será así, pero la entrada de estos inversores institucionales o inversores profesionales no quieren entrar en la gestión, supervisarán de alguna manera u otra la gestión, pero están reconociendo que la gestora española es muy buena. Claro, justamente de eso vamos a hablar, vamos ahora en este bloque, que es un poco de producto, que buscan, que no sé cuántos, tal. Yo sí quería comentaros respecto al anterior, que el tema de las ayudas, y quiero lanzar una lanza, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, hacia un gobierno que nos ha entendido. Y os voy a explicar el porqué. En un momento determinado, cuando empieza todo este problema, desde la Confederación, que agrupamos grandes, pequeños, un poco todos, nos dimos cuenta que lo que teníamos era una crisis de demanda, no de oferta. Yo creo que es importante. Mientras que hay otros sectores que tienen un problema en la oferta, el mercado del automóvil, que ahora tiene que electrificar, que le ponen unas normativas nuevas, que los coches de gasoil no funcionan, nosotros nos dimos cuenta que nuestro problema de competitividad no era por la oferta, era un problema más por la caída de la demanda producida por una crisis de seguridad, y la crisis de seguridad producida por una pandemia. Entonces, las soluciones tenían que ser las de un enfermo de UCI. Un enfermo cuando está en la UCI o en cuidados intensivos, pues no le cortas las uñas o no le cortas el pelo. No es un problema estético, es un problema de que tenía que respirar y que tenía que comer. Esa respiración, ese respirador artificial, se llamaron los ERTES. Y la alimentación parenteral se llamaron los ICOs. Y entendieron muy bien el tema. No hubo una demanda por nuestra parte, enfrentamiento hacia un gobierno, sino que vieron que claramente había 2 herramientas que se podían usar y se han utilizado de forma intensiva. Pero bien, ahora estamos recién salido de la UCI y cuando sales de la UCI después de estar mucho tiempo, muchas empresas necesitan un fisioterapeuta. O sea, no puedes salir y que te pongan a trabajar, por eso estamos intentando tomar unas medidas. Estas medidas, yo creo que en poco tiempo el sector al mismo tiempo ha sido capaz de ser muy resiliente, ¿no? Y ahí es donde vamos ahora, lo que has empezado tú a abrir el tema, y me gustaría, vamos a dejarle a Juan, luego a Marc, vamos cambiando los órdenes porque al principio unas personas pueden... Marc, producto, vacacional, urbano, 5 estrellas, 3 estrellas. Cuéntanos un poco, ¿hacia dónde crees que es más interesante, con independencia de lo que buscan los inversores? Porque esa segunda pregunta se va a decir más a Juan, que varias veces lo hemos discutido, que una cosa es lo que buscan y otra cosa es que sea más rentable. Tu opinión, que conoces bien desde la categoría 1 estrella hasta 5, vacacional, urbano, mayor, o sea, producto prime, non-prime. Yo más que hablar de vacacional o urbano, hablaría de ocio, producto vacacional, entendiendo vacacional como ocio, porque el vacacional también puede ser de ciudad, y producto más corporativo. Es decir, lo que hemos visto o lo que estamos viendo es que a día de hoy hay mayor interés por
por aquellos establecimientos que ofrecen la posibilidad a sus clientes de tener una estancia más vinculada al leisure, ¿no? Ya sean urbanos o vacacionales. Hemos visto ciudades como Málaga este verano que han funcionado maravillosamente bien, ¿no? Y es un producto desde la perspectiva clásica urbano, pero en un cliente que va buscando ocio, ¿no? Por lo tanto, dentro del ocio puede ser ocio de ciudad u ocio de playa. Evidentemente, el producto que busca el inversor es aquel que sea más rentable. Yo creo que ahora el tema de las estrellas ha quedado un poco más diluido en frente a nuevos conceptos más, como puede ser los only adults, como puede ser el todo incluido, como puede ser conceptos más tipo resort, etcétera, etcétera, en el vacacional. En los segmentos, digamos, del servicio limitado, ya nadie mira si un hotel es 1 o 2 estrellas, ¿no? Al final buscas los reviews de Booking o el concepto que te ofrece el hotel y en muchas ocasiones no sabes ni qué categoría tiene, ¿no? Sí que es verdad que el producto más corporativo, el más commodity, parece que es el que va a tardar más en recuperar, porque al final muchas de las reuniones que se hacían presencialmente se hacen por vía telemática, ¿no? Pero por volver al ejemplo inicial, yo no me atrevería a calificar, digamos, según qué hoteles de Madrid, por decir una ciudad que es eminentemente urbana, como urbanos, ¿no? Pueden ser de ocio, puro ocio, ¿no? Por lo tanto, el cliente que va a comer, a gastar en compras, arte, en fin, y esto es leisure. Para mí este es el producto ganador, ¿no? En cualquiera de sus categorías. Qué interesante, Marc, porque te digo que la verdad es que la división vacacional urbano era recurrente, pero claro, el tema del leisure, que puede ser de las dos maneras, me parece que la integración me parece bien. Juan, varias veces hemos oído hablar de activos prime, lo que buscan el inversor menos profesional, el más desconocedor, que piensa que un producto gestionado por una cadena hotelera norteamericana en el centro de una ciudad es lo que le mola, ¿sabes? Cuando marca a entrar en un tema que es la rentabilidad, ¿vale? Vosotros, como sabes y tu experiencia, ¿qué crees que es lo más interesante para ofertar a un inversor? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Está por dar un pasito atrás, ¿no? Vivimos en un mundo en el que oímos en prensa y cada día que hay mucho equity en el mercado, ¿no? Hay muchas ganas de invertir. Creo que de esto se ha beneficiado el inmobiliario entero, ¿no? Es una inversión alternativa que antes no se consideraba. Los fondos institucionales han vehiculizado lo que era antes comprar un edificio, fuese de lo que fuese, carísimo, que no tenía la capacidad un inversor normal, a través de los vehículos, los fondos de real estate. Eso se ha convertido en una cosa accesible como asset class. Dentro de eso, los hoteles que eran un poquito riesgo alto han empezado a verse como muy resilientes, sobre todo después de la crisis financiera y ahora con el COVID todavía más. La realidad es que la rentabilidad que busca ese inversor se da en distintos perfiles. Hay un perfil mucho más conservador, que buscará unos retornos súper seguros sobre activos que nunca vayan a caer. Siempre nos retrotraemos al centro ciudad, activo prime y demás. Pero bueno, lo que hemos visto es que esos activos prime también pueden estar en Marbella, pueden estar en Ibiza, pueden estar en Mallorca, incluso pueden estar en Canarias, y vemos que lo que hay es un asset class con un riesgo bajo por su estabilidad en el cash flow. Hay un segundo nivel que son los activos de recorrido. Estos son, yo creo que los que están o los que han estado buscando los inversores aprovechando un poco la situación de la pandemia, y verdaderamente lo que buscan es esa rentabilidad adicional de recorrido de negocio, por un reposicionamiento, por una reforma, una concentración del sector, todo lo que estamos viviendo. Tendencias que venían de antes del COVID. Lo que no tenemos, y esta es la mejor noticia, es distrés. Podemos tener algún propietario con distrés financiero, pero no tenemos activos de distrés. Justamente, por lo que decías tú antes, esto es una crisis coyuntural y la realidad de la industria
es que es muy fuerte y muy resiliente. Todo este flujo de fondos que están llegando a España, tanto en el perfil más core o más conservador como en el más value add del recorrido, yo creo que tienen un espacio y casi es lo que va a dinamizar a futuro nuestro sector. El inversor institucional que va a comprar para hacer recorrido, para luego vender al inversor más core, y una economía circular que haga que haya rotación de activos y cada vez más movimiento en nuestro mercado, ¿no? Claro. Enlazando con lo que estás diciendo, es lo que quiero preguntarle un poco a Bruno ahora sobre el value. Es decir, nosotros sabemos que la composición del sector hotelero español, una parte, casi el 70% son hoteles independientes, en que la gestión de las piedras y el propietario del edificio es el mismo que el gestor, y tenemos un 30% que está creciendo de forma exponencial a la gestión profesional y la separación de la propiedad de las escrituras de la gestión. Ese value, digamos, cuando tú analizas con la cantidad de análisis que has hecho interno de los hoteles, yo, Bruno, te conozco desde mucho tiempo y sé que te remangas y que te pones a mirar de las capacidades de mejora. Es decir, cuando tú ves un activo que tiene una enorme capacidad de mejora, ¿qué es lo que podrías decir, hablando un poco en general, no quiero que te concentres en ninguna de tus experiencias, sino en el global? Tú, cuando miras a la cuenta de explotación, cuando miras, ¿dónde ves que crees que los hoteles españoles en su conjunto tienen más capacidad de mejora? ¿Y dónde crees tú que lo hacen tan bien de conjunto que es difícil mejorar? Yo creo que donde hay margen, empecemos por donde no hay margen. Yo creo que somos muy buenos y lo hemos hecho muchos años en el control de costes, en la gestión de los costes, tanto en vacacional como en urbano, y esto lo hemos exportado al Caribe y no hay competencia en este nivel. Creo que en el top line, que es la línea de ingresos, ¿no?, en el ADR y en la ocupación hay posibilidades de mejora, pero evidentemente depende muchísimo de la ubicación de cada activo, la tipología y el tamaño que tenga el activo. Pero por esa misma razón es donde marcas internacionales tienen más potencial de incorporarse en el sector hotelero español con marcas en franquicia, ¿eh? Y estamos viendo cómo están apareciendo ahora, pues, y están incorporándose cada vez más, pues, Hilton, Marriott, Interconti, Accor, o estas grandes marcas, aportando el paraguas de franquicia para ayudar en el top line. Y este es el crecimiento, más que en el coste, ¿eh? Yo creo mucho más en estas líneas de franquicia que en otro tipo de relación con las marcas internacionales. Tú, Juan, ahora vamos a cambiar un poco. ¿Por qué antes no estaban las marcas internacionales grandes en España y ahora sí? Bueno, yo creo que esto, a las duras, es una buena lección para los hoteleros. Es decir, venimos de una crisis financiera que fue muy dura, que pilló al sector en un nivel de apalancamiento quizá un poquito más alto, como al resto de los españoles, porque nos pilló a todos igual, a nivel privado y a nivel corporativo, y fue una recuperación muy dura. Es verdad que el ocio demostró que se recuperaba antes, y de repente nos llega la pandemia esta. Entonces, verdaderamente ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, oye, tampoco tenemos que quedarnos con los activos agarrados, y deberíamos de evolucionar a ese modelo más anglosajón, ¿no? Hasta ahora, cada vez que había una oportunidad buena, ¿quién lo compraba? Un operador. Era una barrera natural de entrada. Unos operadores muy fuertes que controlaban muy bien el mercado, tanto a nivel de primera línea o línea de ingreso como a línea de costes, y verdaderamente que tenían una capacidad financiera de absorber todo. Con estas crisis, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, los operadores grandes o los más potentes han dicho, bueno, tampoco necesito aumentar mi concentración en la piedra, necesito un poquito de cash para asegurarme la supervivencia, y han aprendido a ser un poquito más asset light, ¿no? Digo un poquito más porque vamos evolucionando despacio. Esa ha sido la puerta de entrada para el operador internacional, que ni es propietario ni en muchos casos arrienda. Entra más en un régimen de gestión que hemos entendido poco. Porque la alternativa al operador era el family office, que compraba un activo para sentarse encima y tener una renta fija sin entender o sin querer entender que el riesgo de negocio lo estaba corriendo, hasta que lo aprendimos una vez más a las duras a partir del 2009, ¿no?
Con lo cual, esa puerta de entrada lo que nos ha hecho ver es que a lo mejor esa separación que decía Bruno entre la OPCO y la PropCo es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a un modelo anglosajón donde el modelo ideal, y creo que esto no lo decimos tan abiertamente, pero es así, creemos que las marcas internacionales, sobre todo las americanas, trabajan mucho mejor la línea de ingresos, quizá porque nosotros veníamos de un modelo más de tour operador. Somos mucho mejor nosotros en la gestión de costes. ¿Y para qué una familia tiene que tener todo su patrimonio concentrado en la piedra? La piedra se puede vender a un inversor financiero, sigues gestionando la operación, metes una franquicia internacional y todo ese dinero de la piedra lo metes en unos fondos diversificados y tienes el futuro de tu familia asegurado. Esto llevado al extremo, ¿no? Eso yo creo que es lo que tenemos que ver. Es la puerta de entrada de las marcas internacionales en el modelo más de franquicia. Creo que es una oportunidad para el operador español de verdaderamente ser y hacer lo que sabe hacer, que es la gestión de costes y la gestión local. Oye, y dejemos a los financieros las piedras. Pero incluso, por añadir una cosa, incluso en la gestión de costes, nosotros hemos visto reiteradamente cuando tú coges un activo donde la PropCo y la OPCO están en un mismo paquete y que sobre el papel está muy bien gestionado, cuando tú haces el ejercicio de separarlo, muchas veces ni el propio propietario OPCO-PropCo es capaz de imaginar hasta qué punto es eficiente separar la PropCo de la OPCO, separar los equipos, cambiarles el gorro, ponerles gorros diferentes, enfrentarlos de alguna manera, ¿no? Enfrentarlos en el buen sentido, pero que tengan intereses contrapuestos, porque muchas veces el OPCO y PropCo en el mismo basket tienden a crear ineficiencias, ¿no? Cuando haces este ejercicio, y nos lo han enseñado muchos gestores internacionales, pues de repente te das cuenta de que había muchas palancas que no se habían tocado ahí, ¿no? Que eran pequeñas, pero que todas ellas sumadas te dan 2, 3, 4 puntos más de margen, que al final, cuando haces el consolidado de muchos activos, en una P&L consolidada es muchísimo dinero, ¿no? Es que te voy a decir una cosa. Yo cuando he oído hablar de que somos muy eficientes en costes, desde el ITH, hemos hecho muchos estudios y hemos visto que no somos tan eficientes en costes. Es decir, había cadenas mallorquinas que eran muy buenas en la gestión de costes en vacacional y cuando han llegado a Cancún lo han demostrado. Pero tenemos muchísimos hoteles que no están en vacacional y que no existían las economías de escala. O sea, ahora mismo hemos presentado hace un momento un portal que se llama Vortal para hacer una central de compras que realmente no ha existido en España, una central de compras de verdad, con el método moderno de central de compras. Con lo cual no éramos eficientes en compras, pero no éramos eficientes desde el punto de vista fiscal, no éramos eficientes en el punto de vista de gestión de personal. A mí vamos a poner en marcha desde el ITH, tenemos un proyecto que es nuevo para nuestro sector hotelero, pero que no es nuevo para otros sectores. Hay una empresa que se llama Be Wanted, que hemos montado el Check-in Jobs, que toda la parte de reclutamiento, formación, selección y adaptación del puesto de trabajo, no hemos ido, seguimos, vamos, yo os puedo decir que todavía seguimos no siendo eficientes en la búsqueda de personal cuando ponemos los anuncios en LinkedIn y resulta que te aparecen 8.250 currículums. Entonces, esos 8.250 currículums para esto, yo veo al director de recursos humanos cogiendo el montón, tirándolos al aire y haciendo así, decir, estos son los 4 seleccionados, porque no tienes tiempo de hacer esa gestión. No somos tan eficientes en costes. Creo que todavía tenemos muchísimo que aprender en costes de gestión. Yo perdona, Ramón, por cogerte un poquito el guante. Creo que tienes razón y creo que lo que nos falta, y esto es un guante que cogemos aquí los consultores, es creer en los consultores. Es decir, hay que ir a por un consultor de recursos humanos, hay que ir a por el especialista en las plataformas de compras. Todos los fondos Next Gen, que al final lo que son es una conversión de la industria, pero no es una ayuda, nos van a llevar a digitalización, nos van a llevar a sostenibilidad, eficiencia energética, nuevas maneras de hacer, y eso lo tienen que hacer especialistas. Lo que no podemos pretender es que sabemos de todo cuando de verdad lo que sabemos es de nuestro área. Tenemos que enriquecernos, y hombre, esto siendo consultor parece una venta, que lo es, pero no me llaméis a mí para temas de plataformas de compras. Pero creo que hay que apoyarse en los especialistas, porque los hay muy buenos para mejorar lo que ya hacemos bien. Totalmente. Sobre todo en transacciones.
Eso es lo más especialmente. importante. Eso es lo más importante. Vamos al capítulo de ingresos que me importa mucho. Es decir, yo no veo el futuro del sector por recortar costes, sino veo el futuro por tener más ingresos. Vamos a analizar dos partes distintas. Primero una y luego otra. Elegís la que queráis, porque al primero te voy a preguntar es a ti, Bruno. El hotel básicamente ha sido concebido como una cama. Se hablaba de cuántas camas tienes o cuántas habitaciones los americanos. Y ocupación e ingresos básicamente en la cama. Y estamos viendo, os voy a poner un ejemplo que creo que muchos conocéis, un hotel concreto, voy a dar un hotel concreto, lo que le ha pasado al Riu de Plaza de España, que se ha dado cuenta de repente que el cobrar 10 euros por subir a la terraza ha sido un ingreso que en principio no estaba pensado y se han dado cuenta que no había que poner placas solares arriba para ser más eficiente energéticamente si hubiéramos ido al capítulo de costes, sino que resulta que se ha encontrado con una fortuna que le viene por vender copas viéndose Madrid, que coño, un ingreso que nada tiene que ver con la cama, porque además es de gente, muchos de ellos madrileños, no solamente hay que pensar en el turoperador. Pasa con lo mismo con el F&B. El F&B en muchos casos se decía hace 20 años, cuando yo entré en este negocio y sigo sin saber de hoteles, que el F&B de hotel urbano era algo que costaba dinero y que éramos muy eficientes en los buffets en el vacacional. Y ahora resulta que de repente hay hoteles que han tomado la decisión que el F&B es una fuente directa de ingresos. He dicho el ejemplo del Riu, tengo aquí a mi maestro en muchas de esas cosas, Juan Molas, y Juan me lo contaba un día como el gran ejemplo de hacia dónde tiene que ir. Entonces, es lo que quería preguntar, vámonos no tanto al capítulo de ingresos, perdona, costes, capítulo de ingresos, del primero que te voy a preguntar a ti. ¿Dónde crees que hay más posibilidad de mejora? Porque unos me diréis que puede ser la multicanalidad, vendiendo mejor e intentar no darle todo a un turoperador o a Booking, pero hay otras personas que no solamente piensan que el problema es la distribución, sino que el tema es el hotel vender más cosas. Y voy a poner otro ejemplo más. Hay hoteles que se están convirtiendo en los centros de recepción de Amazon, que han descubierto que en el centro de una ciudad Amazon tiene un problema repartiendo paquetes y que hay un centro 24 horas abierto donde puede ser el centro de recepción y puedo sacar una rentabilidad a un espacio que a lo mejor hay una serie de horas que lo tengo vacío. Posibilidad de mejoras, te lo voy a dar a ti. Más por la multicanalidad y que la comercialización, que tanto se nos habla de venta directamente intermediada, o directamente porque el hotel es algo más que una cama. Yo creo que, y voy a ser políticamente incorrecto y un poco radical, pero tenemos que dejar de hablar de ocupación y de precio medio. O sea, hay que buscar ingresos por metro cuadrado. Y a partir de aquí empezar a ver si aquí lo que funcionaría es un restaurante, es un bar de copas o es una pastelería. Me da igual. En función del mercado que tienes de demanda para ese metro cuadrado en particular. Y como tú dices, o poner placas solares o poner un rooftop con vistas extraordinarias. Y ya no hablar de RevPAR, sino de GeoPAR, que es los ingresos totales por habitación disponible. Entonces, mejorar la distribución o mejorar, no la distribución en camas, o la distribución del tipo de producto que tú vendes en tu hotel, dependerá mucho del tipo de hotel. Pero hay que rentabilizar el metro cuadrado, totalmente. Y esto ya hay compañías hoteleras que lo miran así, ¿eh? Compañías que no solo tienen hoteles, sino que tienen otro tipo de negocio y al final deciden si va a un hotel, va a un edificio de oficinas, en función de la licencia, evidentemente, y si le van a meter parking o no le van a meter parking. Pero Only You, para poner un ejemplo, cuando te vas a Only You a Atocha o te vas al Bless, por ejemplo, lo que van a buscar es la rentabilidad por estos metros cuadrados y maximizar los ingresos. Por eso hay una peluquería, por eso hay un restaurante, hay un bar y hay un tío que toca el saxo. Y esto sí funciona. Marc, tu opinión sobre este tema. Totalmente de acuerdo con lo que dice Bruno. Yo creo que este es un sector que es extremadamente generoso con el que invierte en términos generales. Es decir, que por cada euro que le metes a tu hotel, si está relativamente bien gestionado, el hotel te devuelve más de €1, ¿no? Es un sector que además tiene márgenes comparativamente con otros sectores importantes. Es decir, el margen de EBITDA que te deja un hotel comparativamente con, has puesto un ejemplo de los coches, con el margen que te deja la venta de un coche no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, para mí la gran palanca de generación de ingresos de este sector es el CAPEX, es la transformación del producto, es la inversión.
La inversión, porque esa inversión siempre vuelve y vuelve y vuelve con productos bien gestionados. Inversión inteligente. Inversión inteligente, no inversión. Hay inversión algunos. en el back of house, en instalaciones, hay inversión cosmética en las habitaciones, hay inversión en las zonas comunes, hay inversión que no tienes por qué hacer tú, la puede hacer un tercero y lo explota ese tercero. Hay puntos de restauración que no tienes por qué cobrar un alquiler, puedes ir a un variable que la inversión la haga el restaurador y jugar a variable con el restaurador. En fin, hay mil fórmulas. Pero este es un sector que, y esto te lo dicen los que saben invertir en este sector, y ahora los fondos lo han visto clarísimo, por cada euro que le metes, te devuelve más de un euro. Esto siempre ha sido así, en hoteles bien gestionados. Por lo tanto, es CAPEX, en gran medida, aparte de los centros, digamos, de ingreso alternativos. Yo, fíjate, ¿Qué opinas de este tema? Por completar, es que me parece muy interesante. No sé si estaréis de acuerdo, pero estoy muy de acuerdo en Bruno que el hotel es un continente de negocios. Estoy de acuerdo con Marc que al final es smart spending, es clave, ¿no? para sacar la rentabilidad. Y creo que el tercer componente es la demanda, atacar a la demanda, ¿no? Oía antes esta mañana que teníais a una que considero una gurú de hoteles que hablaba que el location ha cambiado a location, servicio y valores. O sea, hay que saber atacar a ese cliente para atraerlo. Y el cliente no es solo el turista, sino como dice Bruno, el ciudadano. O sea, las cosas tienen que pasar y eso es lo que hace la experiencia. Con lo cual, si tú consigues hacer un enfoque de negocio adecuado para atacar todas tus líneas de negocio, con un smart spending, de verdad, de no tirar el dinero, sino de verdaderamente añadir valores y enfocar el producto adecuadamente, yo creo que vivimos en un mercado que sí, volverán 84 millones de turistas, que eran 330 millones de pernoctaciones hoteleras, ¿no? En el 2019. Sobre un país de 46 millones es una semanita de vacaciones por cada ciudadano. Si además tenemos 84 millones de visitantes, the sky's the limit. O sea, aquí tenemos mucho espacio, es verdad que vienen muchos en verano, vamos a darle un producto de invierno. No hay límite. Romper la estación. Muy bien, vamos a cambiar completamente de tema y a hacer un planteamiento de algo que es una reflexión que he visto en este sector y que no entiendo las razones por qué no crecen y qué podría haber o si hay una oportunidad de mercado. Siempre estamos pensando en hoteles, urbanos, vacacionales, y no pensamos en campings, no pensamos en turismo rural. Vivimos en un país que tenemos una población urbana de cerca de 30 millones de personas. Hay unas oportunidades de negocio en la famosa España vaciada, que uno le llama la España vacilada. Hay gente que se va los fines de semana, somos el segundo país inside de la UNESCO, y resulta que todo ese turismo rural, que tenemos un turismo rural sensacional, de una forma o de otra, siempre son operaciones pequeñitas de alguien que decide voy a invertir, voy a comprar algo, pero no veo ese inversor. Faltaría realmente el ponerlos en conjunto, en agruparlos para hacer operaciones más interesantes, o es que se piensan que no tiene demanda cuando yo le veo que hay una demanda tremenda. Y luego una reflexión que siempre me ha hecho, voy todos los años a la gala de una de las asociaciones nuestras, la gala de campings, donde coincido con Juan, y dan unos premios. Y todos los años se me abren los ojos como chopas y veo que los productos que se están premiando, productos extraordinarios, realmente nada tienen que ver con esa tienda de campaña o con el espacio de autocaravana, sino veo unos resorts hechos con bungalows muy adaptados a un entorno medioambiental. Veo el futuro y no veo un interés realmente de los inversores, aunque la presidenta de Camping se me ha dicho que empiezan a aparecer inversores que empiezan a pensar que este producto puede. ¿Qué le falta al rural? ¿Qué le falta al vacacional? El rural, que tiene una demanda, hemos visto durante la pandemia y durante todo, que han sido los que mejor han sobrevivido. Y en cambio no veía ese interés. Está empezando a ver un pequeño. ¿Qué le falta a ese interés? Vosotros como consultoría, me refiero, para realmente ponerlo en el foco y que puedan ser un lugar para invertir y para recomendar a gente con dinero que venga de fuera. El camping ya está en el foco, hace tiempo. Sí. Está muy institucionalizado ya el camping. La clave es el volumen. Exacto, la clave es el volumen. O sea, no se pueden comparar, son dos segmentos de mercado diferentes. No vas a comprar un camping porque el inversor no va a un camping
tienes que comprar varios camping, y esto es lo que está haciendo Meridia con WeCamp. Al final ya ha encontrado el foco, sabe que este segmento tiene que comprarlo, tiene que hacer un paquete importante, unificarlo, estandarizarlo a un nivel de gama alta. Pagas 300 euros en pleno mes de agosto por un bungalow en primera línea de playa. Precio de habitación de hotel, depende de qué sitio. Con lo cual, interesante lo es, y mucho, sobre un suelo rústico, con lo cual tiene mucho recorrido. Pero para una unidad que tú compres a 1,5 millones de euros, el fondo o el inversor no está interesado. Cuando lo que mira es comprar pues, por valor de 10 millones, 15 millones, y esto funciona juntando unidades. Pero es un sector súper diseminado. Si ya lo es el hotelero, el camping lo es muchísimo más, donde tienes que contactar uno a uno, terceras generaciones, con una complicación y una complejidad tremenda de poder acercarte a este propietario para que te lo pueda vender. Y tiene un proceso muy arriesgado y poco éxito, pero sí se está haciendo. Y Azora también se ha metido también, evidentemente. En Francia y en Centro Europa hay grandes plataformas grupos de campings enormes, con dinero institucional detrás. Es un producto más, es un asset class más al nivel del hotel 4 estrellas. Es verdad que en España la tendencia se va consolidando poco a poco, pero yo creo que esto ya es una realidad. Y los campings grandes totalmente interesantes. Será además pujante, porque es muy ecosostenible, tiene unas perspectivas, o sea, no es contaminante con el entorno a nivel de construcción, los espacios son normalmente los mejores, pero es verdad que falta el dimensionamiento, y el inversor institucional es el que dinamiza las industrias, ¿no? Una de las grandes barreras de entrada en España es que te llaman los inversores y te dicen, no, yo quiero invertir de 50 millones para arriba. Dice, bueno, a ver si encontramos, vamos, que yo encantado de encontrarte cosas que pagues 50 millones, a lo mejor lo que no lo valen, ¿no? Pero que los tamaños de la inversión son muy importantes. Y es verdad que todo esto, y en el turismo todo ha sido así, el desarrollo empieza por el empresario, lo pasó en hostels, ¿no? Con gente que cree en un modelo y lo desarrolla, y luego viene el institucional cuando se puede hacer la concentración y el dimensionamiento. Y lo que le está queda pasando un en el poquito. camping, extrapolarlo al mundo de casas rurales tiene su dificultad, porque al final cada uno es de su padre y su madre, nunca mejor dicho. Entonces, intenta comprar en una misma zona, para que haya economías de escala, 10 casitas rurales para tener un volumen suficiente y montar algo unificado. Lo ha hecho Rusticae, que lleva 25 años, pero es una comercializadora. O sea que, claro, al final las propiedades cuestan. Yo por eso te lo digo, o sea, viendo tanto producto que puede haber, si te viene alguien con 50 millones que puede comprar un activo, es más tirar a parado que el pensar, vamos a comprar 50 activos, vamos a estandarizarlos, vamos a crear un sistema, vamos a dar una marca, porque hay mucha gente que está buscando marca. Es decir, llamarte la posada de la abuela, que puede parecer muy mono, hay mucha gente que no se fía, aunque hoy en día he comentado un tema marca antes que es importante, que es el business review que te puede dar un TripAdvisor o la clasificación de estrellas de Booking, ¿no? Pero te encuentras con una dificultad, una oportunidad de negocio que veo que es lo que nos falta. Pero de todas maneras, cambiando, porque se nos va a echar un poco el tiempo encima, vosotros tenéis mucha experiencia internacional. Si vosotros en este momento fuerais secretario de Estado o ministro de Turismo, les voy a poner a cada uno qué haríais para que España fuera más atractivo desde el punto de vista del inversor. Porque tenéis la otra parte, nos falta una medida política. Ya no solamente qué hagamos los empresarios, sino qué debería hacer la administración para que España fuera mejor desde el punto de vista del inversor. Y os pido que no me digáis solamente fiscalidad, ¿vale? Que es lo primero que se nos ocurre, bájame los impuestos, no, sino, ¿qué haríais? Sois secretarios de Estado, os ponemos el gorro, tío, os ha tocado, ¿eh? Encima, ¿qué haríais? El primero que voy a preguntar es a Juan, que es Bueno, yo casi de ministro, ¿no? Ya si soy el primero, pues sería ministro. Bueno, yo creo que comentabas antes que las administraciones han ayudado en esta pandemia y se han aplicado una serie de medidas que han ayudado. Yo creo que se podía haber ayudado más, sin detrimento de que se haya ayudado. Sobre todo directas. Sí, yo creo que los fondos Next Gen están muy bien para una transformación del sector o de la economía, para una cosa de futuro, pero no son las necesidades que tenemos ahora del sector.
como tú decías, salimos de la UBI, vamos a acabar de salir, necesitamos al fisio y a ver cómo estamos todos, porque hasta que no empiezas a andar por ti mismo no sabes dónde te duele. Yo creo que hay que agilizar las ayudas inteligentes. Creo que ahora se han acelerado los paquetes de inversión de la SEPI, cosa que llevamos un año esperando y empezamos ahora a ver los primeros resultados. Creo que hay que agilizar todo eso. Creo que los fondos NextGen habría que aplicarlos, ya que tienen esas características, más a los destinos y a los entornos que a las empresas privadas, que va a ser difícil que puedan llegar a eso, igual que el Smart Spending o el Smart Investment de los hoteles, hagamos un Smart Spending de dinero público y sobre todo vivís con la realidad de 17 legislaciones turísticas, ¿no? Es ahí donde que está... a nivel laboral, a nivel fiscal y a nivel normativo es un poco paranoia en cualquier gestión. Vamos a una concentración del sector, vamos a una dinamización bestial de nuestra industria que es buena para todos, para el propietario actual que va a poder coger su dinero, invertirlo en fondos y a garantizarse el futuro de sus hijos siendo operador, que es lo que hace bien. Tendremos las marcas internacionales, tendremos más turismo, o sea, va a ser todo bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es que sea además un poquito más fácil, ¿no? Y para eso yo creo que la regulación laboral, estamos con los fijos discontinuos, los ERTES se acabarán y volveremos a la realidad de los empleados. Hablábamos de ahora las tasas estas que nos van a poner de personal temporal en la industria del turismo. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, hay que hacer una política turística más allá de 4 años, de 20 años. Y somos campeón mundial. O sea, que cuidemos la gallina de los huevos de oro. Pero vamos, mucho tiene que hacer el ministro y el secretario de Estado. Claro, ahora le ha tocado ser ministro a Marc porque luego cerrará. Yo creo que... Yo no... te ha tocado ser ministro y entonces tienes que tomar unas decisiones para... Yo, Ramón, nunca sería ministro ni secretario de Estado, y con el gobierno actual menos, pero... Mira, en la due diligence del portfolio este de aire que acabamos de cerrar, el comprador, que era francés, es francés, cuando nos preguntaba en relación a algunas modificaciones que había que hacer en temas normativos de los hoteles y nos preguntaba por la legislación del país para poder acometer esas modificaciones, le decíamos, no, pero ¿para qué hotel? ¿Para el de Asturias o para el de Córdoba? Me decía, no, para los hoteles, no, pero es que la legislación es diferente, Asturias y Córdoba. Claro, el francés decía, ¿y Barcelona? No, Barcelona también es diferente, y Madrid también, son 4 diferentes. Claro, él decía, hostia, yo pensaba que me compraba un portfolio en el que había 5 hoteles en España y uno en Portugal, pero me estoy dando cuenta que hay 5 hoteles en 5 sitios diferentes de España, bueno, en este caso 4, porque 2 están en... El hombre que es francés, que es, imagínate, todo lo contrario, no entendía nada, ¿no? Por suerte ya tenían algún hotel en España y sabían de lo que hablaban, ¿no? Pero es un drama el tema de la hiperregulación y sobre todo no solo la hiperregulación, y lo sé bien porque yo soy catalán y somos los campeones del mundo en regulación, sino que es hiperregulación y diferente. Porque si hiperregulas y lo haces todo igual, pues bueno, pero si lo hiperregulas y encima lo haces diferente, pues claro, evidentemente es complejísimo, ¿no? Yo creo que la ventanilla única, entendida como la de regulación o la regulación inteligente y única, sería una gran solución para los inversores, sobre todo los extranjeros. Tú serías buen ministro, aunque no quisieras, ¿eh? No. Porque quitar regulación, te que lo queremos, sí. Me queda un minuto. Solamente termina Bruno, te toca ser ministro Bruno. Yo primero renuncio a mi cargo público ¿ya? Sí. Y a las dietas, para marcar ejemplo. Primero, independientemente de lo que ya han dicho, que me parece fantástico, marca España. Marca España hacia el exterior y marca España hacia el interior. Es decir, que no solo nos vean como un destino para invertir, sino un destino para venir de vacaciones, sino que todos nosotros nos sintamos orgullosos de lo bien que lo estamos haciendo en España, porque así es. Y está contrastado. O sea, tú te vas a Estados Unidos y alucinas con lo americanos que son. Te vas a Francia y son los chauvinistas y son muy franceses. Y aquí pues cada uno es de su padre y su madre y no se siente español como debería sentirse. Con lo cual marca España en los 2 sentidos. Aparte de, evidentemente, ya para cerrar, de lo que ya han comentado de este lado. Podríais ser dignamente los 3 ministros de turismo, estar juntos. Porque yo primero os quiero agradecer vuestra generosidad por compartir lo que sabéis. Porque quiero deciros que aquí hay
cientos de miles de horas de muchas personas que han creado un criterio, porque lo que nos están contando vale mucho dinero conocerlo, ¿vale? Y os lo agradezco de verdad, porque el hecho de contar con vosotros y siempre participáis, nos ayudáis, Bruno, esto lo tenemos en el ITH, a Juan siempre se lo pedimos, y es que Marc y África para nosotros son de la casa, o sea, es decir, de las personas que más saben en nuestro país de este tema de inversión, y lo compartís con nosotros y lo compartís con los demás vuestro know-how. Se me han quedado en el tintero una segunda parte que os pienso convocar en algún momento porque teníamos que hablar, quería analizar nuestros competidores, digamos, por qué invierten en España y no invierten en Francia o en Italia. Se me ha quedado hablar de los fondos Next Generation que tú has tocado, del crecimiento, del modelo de crecimiento de franquicia, de management, de propiedad. Se nos han quedado de la financiación desde el punto de vista del inversor, cómo financia, bancaria o no bancaria, la diferencia del inversor a corto del inversor a largo. Se me ha quedado incluso analizar zonas de España donde el inversor estaba más interesado. Con lo cual se me ha quedado prácticamente todo. Curiosamente, han pasado casi una hora. Fijaros de una conversación que parece de café, pero creo que hemos sacado muchísimas lecciones. Lo importante es que España siga interesando, que creemos que tenemos futuro, y nuevamente deciros que gracias a Fitur de poder estar aquí, que hace un mes no sabíamos si iba a poder estar, pero de verdad vosotros tres, que sois posiblemente de las personas que más sepáis en nuestro país de este tema, gracias por compartir hoy y será difundido en el futuro vuestro know-how. Si se benefician vuestras empresas, mejor que mejor. Yo solamente quiero deciros nuevamente de verdad, con sinceridad, gracias por vuestra generosidad y que podamos seguir hablando de esto en el futuro de la misma manera. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Presentar de otra manera, te van a hacer la presentación que mereces. Muchísimas gracias